Bueno, muy bien. Buenos días para todos. Hoy nuestros residentes nos van a deleitar con aspectos importantes que ellos capturaron en algunas conferencias en las que estuvieron en el Congreso Nacional. Esta es una costumbre que tuvimos hace un tiempo en la clínica, la queremos recuperar otra vez, en la que pues, es una conferencia realmente muy esperada, ya que muchas personas pues no logran asistir a estos eventos y pues la época en la que nosotros somos residentes en algún momento, pues es un buen momento para poder capturar una muy buena información de lo que hay nuevo o de lo que hay para rehacer en nuestras mentes en el conocimiento de ginecología y obstetricia. Y entonces pues hoy José y María nos van a deleitar con esta conferencia. También estaba Valentina, pero Valentina estaba enfermita, entonces por eso vamos a escucharlos a ellos dos. Bienvenidos y muchas gracias. Listo, muy buenos días para todos. Entonces, la intención de la charla del día de hoy es poderles compartir algunas de las ideas que pudimos tomar durante estas conferencias. Yo voy a empezar con uno de los temas que se habló en la reunión, que fue las microangiopatías, el abordaje diagnóstico y el tratamiento que se hace en este tipo de patologías. Se hizo el abordaje en dos charlas diferentes. Yo les traje como un resumen pequeño de lo que explicaban en estas dos charlas. Y después de esto continuaremos con otros temas. Bueno, entonces la microangiopatía se puede considerar que es una enfermedad que se presenta en el embarazo y que puede tener una mayor tasa de riesgo debido a los diferentes cambios que se presentan de forma fisiológica en el embarazo. Generalmente vemos que hay un aumento tanto en diferentes factores de copulación, en diferentes factores como del sistema de complemento, también en sistemas como es el factor de von Willebrand, que pueden predisponer a la aparición de ciertas enfermedades durante el paso de la gestación. Generalmente la microangiopatía se produce por medio de la detección tanto de la presencia de una trombocitopenia como también a una alteración de los glóbulos rojos, como lo es la presencia de una anemia hemolítica y asociado también a un daño de órgano blanco. Generalmente el foco principal o la base de esta enfermedad es principalmente la lesión endotelial microvascular que explica finalmente la fisiopatología de esta enfermedad. Vamos a tener diferentes causas o diferentes etiologías. Dentro de estas, la más común va a ser la preeclampsia grave y la presencia del síndrome de Hell, pero también cuando vemos que de pronto la evolución clínica de la paciente no continúa el rumbo normal que generalmente se presenta después de determinada la gestación, debemos sospechar otras dos entidades, que puede ser la púrpura trombocitopénica trombótica o la presencia del síndrome hemolítico urémico. Entonces, me gustaría hacer la pregunta y es si se considera que el síndrome de HELLP realmente es una trombosis microangiopática, y varios artículos expuestos como que contemplaban este tipo de hipótesis. Y es que realmente para considerar la trombosis microhepática se debe presentar una situación y es la presencia de una hemólisis intravascular y una hemólisis microangiopática. Una trombocitopenia que es marcada pero que no presenta signos de CID, y también se van a presentar algunas alteraciones menos comunes como es la presencia ya sea de insuficiencia renal, trastornos del sistema nervioso central o la presencia de fiebre. Y si vemos cómo se encuentra definido el síndrome de HELLP, encontramos que es una enfermedad en la cual se va a presentar una alteración microangiopática con una alteración a nivel de los vasos pequeños y la presencia de eritrocitos deformados secundario a la destrucción de estos eritrocitos. Finalmente también se va a expresar con una enfermedad glomerular que presenta proteinuria y también una hipertensión secundaria. Entonces, teniendo en cuenta esto, el síndrome de HELLP se va a presentar con esta elevación de las enzimas hepáticas, con la disminución de las plaquetas y la presencia de hemólisis.
Teniendo en cuenta todos estos factores, podemos clasificarla como una microangiopatía ante los hallazgos descritos. Entonces, hay unas características claves también que nos ayudan a hacer este diagnóstico diferencial, y dentro de esto va a ser que la púrpura trombocitopénica se va a presentar con una trombocitopenia, pero esa trombocitopenia tiende a ser un poco más marcada que las otras entidades. Se puede llegar a presentar casos en donde hay una trombocitopenia grave, por debajo incluso de 20.000 plaquetas. Se presenta una microangiopatía oclusiva y también se presentan alteraciones a nivel del sistema neurológico secundario a estas alteraciones oclusivas. La lesión renal va a ser mucho menos común en esta y va a ser secundaria o va a estar asociado a una deficiencia de el ADAMS13, que es una enzima que ayuda a exhibir el factor de von Willebrand. Teniendo en cuenta el síndrome hemolítico urémico atípico, generalmente esta enfermedad es una condición que es secundaria a una alteración del sistema de complemento, en donde se va a ver afectada principalmente a nivel endotelial, el sistema endotelial a nivel renal. Y generalmente se ve expresado con una insuficiencia renal que va a ser severa, que en muchos casos puede llegar a requerir de hemodiálisis y puede llegar a presentar un compromiso mucho mayor. Entonces vamos a tener en esta imagen, es una imagen presentada en el Congreso, en donde se ve muy claramente las diferencias en la fisiopatología de cada una de estas entidades. Inicialmente tenemos la preeclampsia del síndrome de Geld, en donde hay una alteración endotelial secundaria a los factores angiogénicos y antiangiogénicos, en donde tenemos al SFLT1 que va a estar circulante y que se une directamente tanto al BEF, que es el factor de crecimiento endotelial vascular, y al factor de crecimiento placentario. Al unirse directamente a estos dos factores, va a inhibir esa unión con el receptor de FLT1 que se encuentra a nivel vascular y va a producir un estado que inhibe como tal ese factor angiogénico. Vamos a tener entonces que en la púrpura trombocitopénica trombótica es principalmente secundaria a una insuficiencia de ADAMS13. Esta puede ser ya sea congénita o adquirida. Y finalmente la ADAMS13 es una metaloproteasa que lo que va a hacer es exhibir como tal el factor de von Willebrand que se encuentra expresado a nivel endovascular, y al no producir esta acción de cortar estos fragmentos, hay una mayor facilidad de que los trombos se unan directamente a este factor de von Willebrand, produciendo favoreciendo un ambiente trombótico que finalmente puede llegar a producir una oclusión completa vascular. En el síndrome hemolítico urémico lo que vemos es que hay una alteración como tal en la regulación de ese sistema de complemento, que finalmente va a llevar a una sobreexpresión y un aumento del daño a nivel endotelial que va a favorecer esa activación plaquetaria. Y por último, esto nos va a llevar de forma conjunta a las alteraciones expresadas que generalmente podemos ver, que es a ese consumo de plaquetas, a la alteración como tal de la forma de los eritrocitos debido al flujo, a la alteración del flujo que se presenta a nivel vascular, expresándose con la presencia de estos esquistocitos o eritrocitos deformados. Entonces vamos a tener en cuenta que la expresión de cada una de estas entidades es diferente, en donde el síndrome de Geld generalmente se presenta después de las 20 semanas y generalmente antes o durante las primeras 48 horas posparto. La hemólisis va a ser un poco más leve en comparación a las otras dos entidades. Vamos a tener un aumento importante a nivel del LDH, el reencuentro de plaquetas también va a estar disminuido, pero mucho menos en comparación a la púrpura trombocitopénica. Y en comparación a las otras, vamos a ver que hay una elevación importante de las enzimas hepáticas. Como se ve acá y resaltado, la actividad de la ADAMS13 también es una característica importante porque nos permite diferenciar la púrpura trombocitopénica de las otras dos entidades. Y algo muy, muy importante es también el manejo, en donde dependiendo del diagnóstico que tengamos de la paciente, vamos a hacer un enfoque diferente, en donde en el síndrome de Geld está indicado la terminación de la gestación y vamos a ver que hay una mejoría como tal de esta patología en el periodo posparto. Pero en las otras dos patologías, como en la púrpura trombocitopénica,
debido a que puede estar generado a esta afectación de la ADAMS13, a la formación de algunos anticuerpos que también pueden estar afectando esta metaloproteasa. Generalmente se indica la realización de una plasmaféresis que puede ayudar y también la administración de corticoides que nos puede ayudar a mejorar los síntomas. Y en el síndrome, en el SUA, vamos a tener que este tipo de pacientes, como presentan una alteración principalmente a nivel renal, van a requerir generalmente de hemodiálisis y también de otros medicamentos que hablaremos más adelante. Entonces el diagnóstico finalmente se va a hacer ya por medio de la evaluación clínica que tengamos con la presencia de la hemólisis, trombocitopenia, la insuficiencia renal o los signos neurológicos, y también hay unas pruebas de laboratorio que nos pueden ayudar a guiar como tal ese diagnóstico. Laboratorios iniciales como un sangre de frotis periférica, donde podemos ver la detección de estos eritrocitos que se encuentran fragmentados, pero también vamos a tener un aumento de la LDH, una disminución de la apneumia. Vamos a tener una prueba que generalmente es negativa y que es necesaria para descartar que se trate de una anemia hemolítica autoinmune. Y acá la actividad de la ADAMS-13 es muy importante porque nos permite determinar si se trata de una PTT en donde se va a encontrar que se encuentran por debajo del 10%. Esta es una de las imágenes que también fue presentada en donde nos ayuda a enfocar el diagnóstico o la detección de la paciente. Entonces, si tenemos una paciente que tiene unas plaquetas por debajo de 100.000, vamos a ver si determinar si la paciente presenta o no alteración renal. Esto también nos permite, esto lo vamos a enfocar dependiendo de la edad gestacional, en donde si la paciente presenta una edad gestacional por encima de las 20 semanas, entonces consideraríamos que se puede tratar de una preeclampsia grave o de un síndrome de Gel. Si las plaquetas se encuentran por encima de 30.000, podríamos estar, esta patología podría estar asociada principalmente al síndrome de Gel más que a una PTT, pero si está por debajo de 30.000 y adicionalmente tenemos afectación del sistema neurológico, muy probablemente el diagnóstico de esta paciente puede ser más bien una PTT. Y si estamos por debajo de las 20 semanas, pues es muy poco probable que se trate de una preeclampsia y muy probablemente debemos buscar otro tipo de diagnósticos. Entonces, uno de los enfoques que he mostrado en la charla es que en el momento en que estamos abordando la microangiopatía trombótica, primero, lo más frecuente que debemos pensar, obviamente, es la preeclampsia o el síndrome de Gel. Después de que se desembaraza la paciente, generalmente dentro de las 48 a 72 horas de finalizada la gestación, los síntomas presentan, los signos y síntomas tienden a mejorar. Hay una recuperación de la trombocitopenia, pero en el escenario en donde no se presenta mejoría, la evolución es tórpida, debemos buscar otro tipo de diagnósticos. En este tipo de situaciones, entonces solicitaríamos el ADAMS-13, en donde si sale con un recuento por debajo del 10%, entonces consideraríamos que tiene un diagnóstico de PTT. Pero si este está por encima del 20%, consideraríamos que posiblemente se trata de un SUV. Entonces, el enfoque diagnóstico, el enfoque terapéutico que se hace también va enfocado de acuerdo a la patología o el diagnóstico que tenemos, en donde la preeclampsia grave y el síndrome de Gel vamos a tratar principalmente, pues ya si vamos a evitar pues todas las complicaciones por la hipertensión de la paciente, el sulfato de magnesio y la finalización de la gestación, pero en los otros dos escenarios vamos a tener en cuenta que en la púrpura trombocitopénica la indicación es realizar una plasmaféresis en el momento en que se está sospechando el diagnóstico y en algunos escenarios también se podría considerar la administración de corticoides. Algo importante que se recomienda es evitar la transfusión de plaquetas debido a que esto aumenta más el riesgo de presentar alteraciones a nivel del sistema cardiovascular. Y en el síndrome hemolítico urémico está indicado realizar, ya sea, dependiendo del escenario, la hemodiálisis, o también tenemos otro medicamento importante en este tipo de escenario, que es el eculizumab, el cual es un agente que nos ayuda a disminuir como tal, o a disminuir la formación de las alteraciones que se encuentran en el sistema de complemento por medio de la unión del cecina. Este es un anticuerpo monoclonal humanizado que nos ayuda a disminuir como tal la progresión de la enfermedad. Entonces, los mensajes principales para llevar a la casa van a ser primero que si dado el caso en el que estamos con una paciente en el posparto y que no presenta mejoría, deberíamos sospechar otros tipos de causas que presenten esta evolución clínica de la paciente. El marcador definitivo de la PTT va a ser el ADAMS-13, que se encuentra por debajo del 10%, y ante la sospecha de una PTT, lo recomendable es empezar una plasmaféresis de forma inmediata.
No olvidar que también hay otros signos o diagnósticos que también pueden estar asociados con este tipo de patologías, como lo pueden ser una exacerbación de lupus, como lo puede ser un SAF catastróficos, otro tipo de patologías como lo puede ser una sepsis. Listo. Continuamos entonces con la otra parte de la charla. José, y las personas que están escuchando la conferencia, meto la cucharada un momentico. El tema que acabamos de ver, pienso que es muy importante que tengamos presente que en las clínicas en las que manejamos pacientes embarazadas y pacientes que tienen trastornos que tienen que ver con las plaquetas y lo que tiene que ver con la preeclampsia, siempre pensar que no solamente a los pacientes les da preeclampsia severa y que no solamente les da síndrome de HELP, y que si en algún momento necesitamos solicitar la ayuda del médico intensivista, del anestesiólogo, no dudar en hacer el manejo interdisciplinario de estas pacientes. Y lo otro es que el ADAMS 13 no es un examen que se solicite, digamos, a todas las pacientes, que habitualmente lo vamos a solicitar a pacientes que tienen un problema renal secundario a estas enfermedades y que no mejoran rápidamente. Y hay algunos canales de comunicación para solicitar estos exámenes que habitualmente quien los tiene expeditos es el personal de unidad de cuidado intensivo. Entonces es muy importante siempre hacer ese manejo interdisciplinario junto con los colegas para poder hacer el manejo. Y lo otro es que pues estas pacientes en lo posible debemos, cuando nos toque finalizar la gestación, hacerlo vía vaginal. Tratar de que definitivamente nuestro recurso vaya orientado hacia eso. José, gracias. Sigamos con el próximo tema. Ahí me escuchan. Te estamos escuchando muy bien. Bueno, entonces, siguiendo con las otras, pues digamos como la otra parte de la conferencia que quisimos traer el día de hoy, vamos a hablar un poquito como de los consensos que se habló el día sábado, el último día del Congreso, de los consensos PECOLSOC de dos temas supremamente importantes. El primero, el de vacunación de la mujer en sus diferentes etapas, dado por el doctor Jessy Miranda, y el segundo, un poquito de los consensos sobre la enfermedad de RH. ¿Por qué quisimos traer esto a colación? Porque especialmente en este primer tema de vacunación, desde septiembre del año pasado, hemos tenido ciertos cambios, como vamos a ver ahora a continuación, que es importante, pues, digamos, actualizarnos en toda la educación, tanto para nosotros, pues, digamos, como desde los profesionales de la salud, como para darle, pues, claramente a nuestros pacientes. Entonces, iniciando en cuanto a la vacunación contra el virus del papiloma humano, se citaron ciertas recomendaciones supremamente importantes y hoy en día lo que tenemos es la recomendación de vacunar a las niñas y adolescentes con una sola dosis, dosis única o dos dosis, esquemas 0 a 6 meses, de la vacuna tetravalente o nonavalente con el fin de reducir la incidencia y la morbimortalidad por cáncer cervical. Cuando nos vamos un poquito como a los estudios que se citaron a lo largo pues de, digamos, de las charlas dadas sobre vacunación y de dónde nace el cambiar un poquito como estos esquemas que antes teníamos inicialmente 3 dosis, después nos bajamos a 2 dosis del esquema de vacunación y ahora estamos en un esquema de monodosis, es a partir del año 2023, muy recientemente desde el 30 de septiembre, en donde la Secretaría de Salud nos confirma que se actualizará este esquema de vacunación contra el virus del papiloma humano. Y esto sale en el proyecto de ley número 33 del 2023, en donde se estima que todas las niñas de 9 a 17 años que no tienen antecedente vacunal recibirán una sola dosis de la vacuna contra el VPH y además todos los niños de 9 años nacidos a partir del 1 de octubre del 2014 recibirán de igual manera una dosis única de este biológico. ¿Por qué salen, digamos, todos estos cambios? Porque si vemos todos los estudios que se han, digamos, publicado más o menos desde el año 2019, y qué pena me voy a adelantar y ahorita me devuelvo a esto, dentro de ellos el estudio de la Organización Mundial de la Salud publicado en el año 2022, que nos cita varios estudios, una revisión de Cochrane, donde nos buscó comparar
los diferentes tipos de vacunación del virus del papiloma humano, los diferentes esquemas y su impacto en el cáncer cervical para las mujeres y su impacto en los hombres en cuanto al cáncer anal, en cuanto a lesiones orofaringeas también por virus del papiloma humano y el impacto en la disminución del cáncer cervical en mujeres a partir de la prevención de los hombres. Nos habla también, digamos, como de los diferentes esquemas que se han planteado desde los últimos años, y lo que nos estiman estos estudios es que lo que se ha evaluado es que hemos tenido una efectividad prácticamente similar, casi del 99%, en niñas menores de 25 años que vacunamos con una dosis versus 2 y 3 dosis. Por eso, a lo largo de los años, los esquemas de vacunación en Colombia se han venido, digamos, como reduciendo en las dosis, y la Organización pues, Mundial de la Salud nos ha estimado que el hecho de yo tener una sola dosis de vacunación de tetravalente o de nonavalente nos da la misma protección del cáncer cervical versus el hecho de tener un esquema completo de 3 dosis que anteriormente pues, se planteaba. Esto a raíz de otros estudios evaluados en cuanto a la efectividad y eficacia del virus del papiloma humano, y en cuanto a unos estudios supremamente interesantes de la comparación de los anticuerpos. Entonces, lo que se plantea hasta ahora en el escenario y lo que nos hablaba el doctor Jessit Miranda es que debido a todos estos estudios, hoy en día, por eso es que tenemos por cobertura gratuita un esquema únicamente de monodosis, tanto para las niñas de 9 a 17 años, que no han sido vacunadas previamente, y que efectivamente tenemos la misma efectividad y la misma seguridad en la prevención del cáncer de cervix respecto a las pacientes que estábamos anteriormente vacunando con esquema de 2 y de 3 dosis. Es así como, acá devolviéndome, la Secretaría nos confirma a partir del año 2023, del 30 de septiembre, una sola dosis de la vacuna Gardasil tetravalente en niñas entre los 9 y los 17 años de edad. La tetravalente, que es la que tenemos por cobertura gratuita del PAI, la nonavalente todavía no está involucrada en nuestra cobertura gratuita. Sin embargo, claramente es importante explicarle pues a los familiares y a los papás de estos niños que si efectivamente quieren vacunar a su hija con la nonavalente, también lo pueden hacer, y con un esquema de monodosis estarían completamente cubiertas si los vacunamos entre los 9 y los 17 años de edad. Incluso los estudios van hasta los 25 años de edad, y realmente menores de 25 años de edad previamente no vacunados con un esquema de monodosis tenemos una adecuada cobertura. Y como vimos ahora, los niños ya están involucrados en el esquema gratuito, aquellos que nacieron a partir del 1 de octubre del 2014, niños de 9 años de edad, un esquema de monodosis también de la vacuna tetravalente. La OMS nos sigue recomendando ese esquema de monodosis. Sin embargo, nos plantea, como vimos en la recomendación pues, de los consensos de FECOLSOC, que igual el esquema de 2 dosis todavía es aceptable. O sea, usted las puede vacunar con esquema de monodosis o con esquema de 2 dosis de 0 a 6 meses, e igual están completamente cubiertas y en prevención casi el 99% del cáncer cervical. Siguiendo con las recomendaciones, se recomienda vacunar a adolescentes y adultas jóvenes con un esquema convencional de 3 dosis de 0, 2 y 6 meses de la vacuna contra VPH, con el fin de disminuir incidencia y morbimortalidad por cáncer cervical. ¿A qué hace referencia esta recomendación? A toda la población adolescente y adulta joven por encima de los 25 años. ¿Por qué? Porque los estudios que les mencionaba anteriormente, lo que se ha visto hasta el momento y lo que nos planteaban en el consenso de FECOLSOC es que desafortunadamente después de los 25 años el esquema de monodosis ya empieza a disminuir un poco la efectividad en el impacto sobre las lesiones intraepiteliales de alto grado y sobre el cáncer cervical, el adenocarcinoma in situ. Entonces, en población mayor de 25 años se sigue haciendo la recomendación de un esquema completo de 3 dosis a 0, 2 y 6 meses, con el fin de hacer el mayor impacto sobre la prevención del cáncer cervical. Actualmente en Colombia, como vemos, se dispone de la nonavalente para la administración a la población general. Todavía hay algunos centros que siguen manejando la tetravalente, pero cada vez está más en desuso. Tenemos la nona, que desafortunadamente, como vimos, pues digamos en población mayor de 17 años no la tenemos en cobertura. Entonces digamos que es muy importante explicarle a nuestras pacientes, especialmente si son mayores de 25 años o si nosotros mayores de 25 años, población en riesgo expuesta al VPH, que no nos hayamos vacunado. Si lo vamos a hacer, idealmente debe ser con el esquema completo de 3 dosis.
Dentro de las otras recomendaciones, la recomendación grande de brindar la asesoría a todas las poblaciones mayores de 27 a 45 años con el esquema convencional de 3 dosis, con el fin de disminuir la incidencia y la mortalidad por cáncer cervical. Esto es supremamente importante inicialmente cuando nos enfrentamos a población ya mayor de 40 o de 45 años. Si queremos, digamos, hacer la recomendación claramente de esta vacunación, individualizar cada caso. ¿Por qué? Porque claramente este esquema, como lo vamos a ver completo de 0, 2 y 6 meses, incluye más o menos un valor estimado por la Liga contra el Cáncer, más o menos de 1.500.000 pesos. Entonces, a esa paciente de 45 años que probablemente solamente ha tenido una pareja sexual en su vida, que todas sus citologías han salido normales, aquí tenemos que evaluar claramente riesgo-beneficio de recomendarle su vacunación versus esta paciente de 35, 40 años, que es una paciente que ha tenido múltiples parejas sexuales en su vida y que probablemente se va a beneficiar más de la vacuna que nuestra primera paciente. Siguiendo a otros tipos, pues claramente de vacunación en nuestra población gestante, el doctor Jessit Miranda y el consenso pues de FECOLSOC nos hacía las recomendaciones en cuanto a la administración de la vacuna de influenza, que claramente lo que se ha demostrado en los estudios es que nos reduce el riesgo de contraer influenza con un RR estadísticamente significativo, que la vacunación materna contra la influenza se asoció con una disminución más o menos del 48% del riesgo de que los lactantes contraigan alguna infección por influenza, que nos previene una tasa de hospitalización asociada por infección por influenza más o menos del 72%, y que a lo largo de los estudios, a lo largo de los años, no se ha demostrado ninguna asociación entre los defectos congénitos y la vacunación contra influenza en ningún trimestre del embarazo. Un OR estadísticamente significativo para segundo y tercer trimestre y un OR también que no es estadísticamente significativo, perdón, para primer trimestre, lo cual nos demuestra que claramente con los intervalos de confianza evaluados en los estudios que no son estadísticamente significativos, no se ha demostrado ninguna asociación entre los defectos congénitos y la vacunación por influenza en ningún trimestre del embarazo. En cuanto a la vacunación de toxoide tetánico, se ha estimado que inmunizar a la gestante con por lo menos 2 dosis de toxoide tetánico nos puede disminuir la mortalidad por tétanos neonatal hasta un 94%. La infección por tétanos con un RR estadísticamente significativo, la vacunación se considera completamente segura. Y cuando vamos a evaluar los eventos adversos maternos como la coriomionitis, no se ha demostrado ninguna relación estadísticamente significativa y no se ha demostrado tampoco aumento del riesgo de parto pretérmino, que sí se ha demostrado a favor que hay menor riesgo de septicemia de ingreso a unidad de cuidado intensivo neonatal en bebés de madres que están completamente vacunadas y con su esquema de la TDADP completamente, digamos, cubierta durante el embarazo. Igual que se nos ha demostrado una prevención de hospitalizaciones por tosferina en el neonato. Se recomienda entonces la vacunación contra la TDAP en cada gestación entre las 27 y 28 semanas con el objetivo de disminuir el riesgo de infección en el neonato por tosferina y asimismo el riesgo de hospitalización y de muerte. Hay una salvedad supremamente interesante que nos hacen en el Congreso y es que en caso de yo tener una gestante con riesgo de parto prematuro, podemos administrar incluso esta vacuna a partir de la semana 20 de gestación, no tenemos que esperar a la semana 27-28. Y nuestro segundo consenso que quisimos traer pues acá a colación fue el consenso dado por el doctor Saulo Molina, enfermedad de RH, que lo planteaban a partir como de unas preguntas muy interesantes y son como los puntos claves a tener en cuenta en estas pacientes con riesgo de inmunización. Entonces, la primera pregunta que nos hacían en el consenso era ¿con cuál título de anticuerpos una paciente de RH negativo con CUMS indirecto positivo, que claramente no sea un CUMS indirecto positivo después de la administración de la inmunoglobulina, se considera solicitar un Doppler de arteria cerebral media? Y el consenso llegó a la recomendación que la recomendación grande de hacer un Doppler de ACM es a partir de unos títulos positivos mayor de 1 en 16. Sin embargo, ellos nos dan la salvedad, ojo, evaluar el riesgo individual de la progresión de enfermedad en cada caso, porque probablemente vayamos a tener unas pacientes de mayor riesgo y desde títulos menores a 1 en 16 podríamos requerir el Doppler de arteria cerebral media, pero digamos como de forma del consenso grande a partir de 1 en 16 títulos.
¿Cuál es la recomendación en el seguimiento de una paciente RH negativa no isoinmunizada con CUMS indirecto negativo? Las recomendaciones grandes que nos hace el consenso es la administración de la globulina anti-D profiláctica durante el embarazo entre las 28 a 32 semanas de gestación a dosis de 1.500 unidades, siempre que los CUMS indirectos a la semana 28 sean negativos. Entonces, supremamente importante tener antes de la aplicación de la globulina anti-D el CUMS indirecto negativo para poder garantizar que la aplicación claramente nos vaya a tener un impacto y que la paciente previamente no esté inmunizada. La aplicación trimestral María, del CUMS indirecto, señor. devolverte a la diapositiva anterior a este tema que estás hablando. Sí. Ahí. Vea, aquí es muy importante entender el concepto que también nos brinda el consenso, y es que hay pacientes que tienen un bebé que en el embarazo pasado tuvieron una enfermedad hemolítica, bien sea durante el embarazo o bien sea cuando nace el bebé, hace la eritroblastosis fetal, lo tienen que transfundir, llega de nuevo el embarazo y por error, porque realmente es un error, se le pide el CUMS indirecto y el CUMS indirecto, digamos, da positivo, pero da uno en 8. Resulta que esas pacientes que ya están isoinmunizadas, con ellas existe en un porcentaje importante algo que se llama el efecto Prosona cuando se hace el cálculo de los anticuerpos. Entonces, el efecto Prosona hace que hay tantos anticuerpos que el mecanismo que se utiliza en el laboratorio para capturar, digamos, los acúmulos de anticuerpos no funciona. Entonces las diluciones salen muy poquitas y por eso erróneamente se hace un mal control de esas pacientes. Una paciente que ya tuvo un bebé con eritroblastosis y su nuevo embarazo es con la misma pareja o con otra pareja que sea positivo, entonces definitivamente esa es la que se va a llevar a un control de arteria cerebral media cada semana a partir de la semana 16 o 18, ¿no es cierto? Independiente de los valores de CUMS. Incluso no se les pide el CUMS, sino que ya uno sabe que están isoinmunizadas. Ahora sí, dale, seguite con la otra. Gracias. Listo, doc. Entonces, bueno, volviendo a la recomendación, la aplicación entre la semana 28 a 32 y la medición del CUMS indirecto a la semana 10 a la semana 24 y entre las 34 y 36 semanas. La recomendación grande es que si vamos a aplicar la globulina anti-D, no hagamos un CUMS indirecto en el siguiente mes de la aplicación porque claramente pues, nos va a salir positivo y eso nos puede pues claramente cegar todo el seguimiento pues, que vamos a hacer con esta paciente. ¿Cuándo considera que se debe? Señor. Aquí tengo otra cosita por decir. Resulta que hay algunas pacientes que llegan, por ejemplo, a las 33 o 34 semanas y por algún error del andamiaje del sistema no se le ha aplicado la inmunoglobulina anti-D. Yo sé que el consenso dice que debe ser de las 28 a las 32, pero sabiendo la fisiología de lo que significa la aplicación de la inmunoglobulina anti-D, si yo capturo una paciente a las 32 semanas y un día, hasta las 36 semanas y 6 días o hasta las 37 y 6 días y no se ha aplicado la inmunoglobulina anti-D, lo que hay que entender es que en el tercer trimestre las pacientes tienen un aumento de transfusiones de glóbulos rojos del feto hacia la mamá. Entonces, en cualquier momento, si usted captura a esa paciente y no hay aplicación de la inmunoglobulina anti-D, entonces debe aplicarse, independiente de si está a las 33, 34, 35 semanas. Si no se ha colocado antes, debe colocarse la dosis, así se le vaya a repetir en el momento del parto. Porque en el momento del parto nosotros no sabemos cuál es la cantidad de sangre que se va a transfundir del feto a la mamá. Entonces, independiente de que usted le aplique la inmunoglobulina anti-D a las 34 o 35 semanas, usted en el parto va a volver a aplicar la inmunoglobulina. Entonces, por eso es muy importante saber que el consenso se refiere a que si usted la va a aplicar por primera vez, tiene como de la 28 a la 32. Pero si usted captura a la paciente por error, no se le ha colocado después de eso, también debe aplicarle la inmunoglobulina. Gracias, María. Listo.
La siguiente pregunta que nos hacen en el consenso es ¿cuándo considera que se debe realizar el Doppler de ACM en una paciente RH negativa no isoinmunizada? Y realmente lo que nos dice el consenso es que si usted tiene una paciente RH de negativo no isoinmunizada, no hay una recomendación, digamos, como universal de realizar ecodoppler de ACM. Si usted tiene una paciente con CUMS indirectos negativos, usted aplicó su inmunoglobulina, incluso en el tercer trimestre le hace su CUMS indirecto, ya un mes después de la aplicación y sigue negativo, no hay ninguna indicación pues de hacer medición de Doppler de ACM. Y la última pregunta era cuál era el punto de corte de la velocimetría Doppler del ACM que mejor se correlacionaba con la anemia fetal, y esto sigue estando en el consenso muy acorde como con todos los estudios y las recomendaciones pues de las diferentes sociedades, y es que se sigue recomendando como punto de corte un valor mayor o igual a 1.5 múltiples de la mediana para la edad gestacional del pico sistólico de ADM y de ACM, perdón, y este valor es el que se correlaciona pues directamente con la anemia fetal. Entonces, digamos que como mensajes finales de lo que nos hablaban pues en el consenso, en los consensos, inicialmente respecto a lo de vacunación, el doctor Jesús Miranda dio más o menos unas 3 charlas de vacunación, incluso al mediodía también con unos laboratorios supremamente interesantes, y era recalcar la seguridad de la vacuna de influenza y la vacuna de la TDAP en la gestante, recalcar las semanas ideales en las que las debemos aplicar, que claramente ninguna de las dos vacunas se nos ha visto relacionada con ningún evento adverso, ni materno ni neonatal, y mucho menos fetal, y que en cuanto a la vacunación de VPH, tener en cuenta, y fue uno de los puntos grandes de preguntas incluso en el concurso de residentes en cuanto a la patología cervical y la vacunación de VPH, que ya a partir de septiembre del 2023 tenemos el cambio en Colombia al esquema de monodosis entre los 9 y los 17 años de edad para estas pacientes previamente no vacunadas, que podemos aplicar una única dosis de la vacuna tetravalente o nonavalente y vamos a tener una efectividad supremamente marcada para la prevención de lesiones intraepiteliales de alto grado y adenocarcinoma in situ. Y respecto a nuestra población mayor de 25 años, se sigue recomendando el esquema completo de 3 dosis porque los estudios claramente nos han demostrado que ya a partir de los 25 años el impacto en cuanto a la disminución del cáncer cervical con un esquema de monodosis no es suficiente porque la mayoría de esta población ya ha estado previamente expuesta al virus. Y digo que esas son como las grandes recomendaciones. Muy bien. Bueno, ¿tenemos más temario o con esos quedamos justos o viene más temario, María? No, Doc, tenemos estos, pues Listo, el que iba a exponer desafortunadamente Valen, pues que no pudo asistir. Sí, perfecto, no hay problema. Listo, no, yo pienso que ha sido fabuloso, corto, sustancioso y con temas muy concretos. Estoy seguro que todos tuvimos oportunidad de aprender cosas. Muchas gracias a José, a María, Valentina, que se nos mejore. Y bueno, no olviden por favor firmar la asistencia, incluso si hay alguien que esté en la conferencia y no sea de Clínica del Prado, también por favor le rogamos el favor de firmar la asistencia que está en el chat. Y muy bueno el resumen, muchachos, muchas gracias. Por ahí nos vemos más tarde. Listo, doctor, mil gracias. Bueno.